bien, muy buenos días. ¿Cómo están? Una alegría poder compartir este sábado aquí con ustedes. No son muchas las iglesias que tenemos en la asociación que tienen el sermón a las 9:30. Así que es un gusto poder acompañarlos y participar juntos del sermón, justamente del culto divino en este horario, ¿sí? ¿Hace muchos años que está este horario? ¿A los memoriosos? Más de 10. Bueno, deben ser una de las primeras entonces. ¿Sí? ¿10 años? Muy bien, muy bien. Bueno, Orlando decía, hablaba acerca de mi responsabilidad y recién me mencionó que comente un poquito acerca de cuál es mi responsabilidad ahí en la asociación. El departamento que figura como MIPES es un departamento que aglutina diferentes áreas de la iglesia. En algunos lugares, en Sudamérica, es un departamento que está dividido en 3 áreas por lo menos. Una es escuela sabática, todo lo que tiene que ver con escuela sabática, y la otra es ministerio personal, que incluye lo que nosotros denominábamos en la iglesia la parte de actividad misionera. Digo una tercera área porque ya en algunos lugares en Sudamérica y ya en Argentina también, una de esas áreas que compone mi ministerio personal, que es grupos pequeños, ya se ha desdoblado de lo que es el área de ministerio personal y es un departamento solo. Y quedó ministerio personal con lo que es actividad misionera, instructores bíblicos, clases bíblicas, etcétera. Y todo lo que tiene que ver con la parte misionera de la iglesia. Dicho esto, quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de San Marcos, en el capítulo número 10. San Marcos, capítulo número 10. Miren, a mí me apasiona el libro de San Marcos, porque San Marcos es un especialista en relatar los milagros de nuestro Dios. Como ustedes recuerdan, de los 4 evangelios, el primer evangelio es el libro de San Mateo. El libro de San Mateo, cuando comienza el libro de San Mateo, hace toda una descripción de la genealogía de Jesús. Y uno dice, ¿por qué dedica todo un capítulo a contar acerca de los antepasados de Jesús? Y la explicación es muy sencilla, o sea, San Mateo, cuando escribe su libro, lo hace pensando que los que van a leer el libro de San Mateo son justamente judíos. Y la única forma del judío identificar y creer valedero de que el que le están hablando es el Mesías es si venía del linaje ¿de quién? De David. Entonces San Mateo se ocupa en presentar toda la genealogía para demostrar que todos los capítulos siguientes que él va a hablar acerca de Jesús, ese personaje es realmente el Mesías. Y para que el judío pueda entenderlo y pueda aceptarlo, más que entender, San Mateo se dedica a contar acerca de la genealogía. Entonces el judío al leer decía, claro, este es el linaje, estos son los antecesores, evidentemente este es el Mesías. San Marcos, cada uno de los evangelios escribe para un público distinto o un momento diferente. Y cada vez que leemos los evangelios nos damos cuenta de por qué escriben lo que escriben. San Marcos no escribe para los judíos. San Marcos escribe para los que se denominaban gentiles. Básicamente, un mundo griego, un mundo romano. Entonces, San Marcos no puede apelar a la genealogía. Entonces, San Marcos apela a mostrar que la persona que les va a hablar tiene poder para hacer cosas sobrenaturales. Por eso, para San Marcos, Jesús es el Dios de las maravillas. Entonces, si uno quiere buscar un sermón, lo encuentra en San Mateo. Si uno quiere encontrar un milagro de parte de Dios, tiene que buscarlo en San Marcos. Porque San Marcos dice, yo tengo que mostrarles a un Dios con poder, grande, poderoso, que tiene la suficiente capacidad de obrar en las vidas de las personas y en la sociedad. Y ahí es donde se embarca San Marcos, a presentar a ese Dios. Dentro de ese cuadro está el capítulo número 10 de San Marcos, donde
hay uno de los milagros, o de los tantos milagros, que relata San Marcos. Versículo número 46, comienza el relato de este milagro que hace referencia a San Marcos. Ustedes saben de que este relato también figura en otros evangelios. En otros evangelios figuran 2 ciegos, y en este figura uno solo. El versículo 46 dice: entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, había un ciego mendigo llamado Bartimeo, el hijo de Timeo. Estaba sentado junto al camino. Otros evangelios destacan de que son 2, y ustedes saben la explicación. La Biblia nunca se contradice. Aparentemente San Marcos encuentra que de esos 2 ciegos, el que más le impacta en la historia es este. Es como si nosotros viéramos un accidente y el que destacamos nosotros es uno de los participantes del accidente y hablamos acerca de él. San Marcos hace lo mismo. San Marcos encuentra que hay uno particularmente que le llama la atención. Y este que le llama la atención se llama Bartimeo. Él destaca su nombre. La ubicación geográfica, Jericó, aparentemente Cristo ya había estado en Jericó antes. Había estado antes. Sin embargo, en esta visita a Jericó, cuando entra se encuentra con Zaqueo. Y conocemos el relato. Cuando sale de Jericó, se encuentra con Bartimeo. En los 2 casos, la misma ciudad, el mismo protagonista y también mucha gente que acompañaba al protagonista. ¿Qué otra cosa? Jericó, esta ciudad, estaba ubicada ahí cerca de la antigua que había sido destruida, y dice de que Bartimeo estaba ubicado geográficamente en una posición interesante. Dice que él estaba sentado, ¿en dónde? Al lado del camino. Es interesante que en la antigüedad el camino, que era el que introducía a la gente a la ciudad, porque las ciudades no tenían tantos accesos como las nuestras hoy en día, el camino era para los que podían transitar libremente, los que no estorbaban, los que no iban a ser impedimento. Y al costado uno podría ver la foto de cada ciudad, la gran puerta y el camino, y al costado del camino estaban las viudas, los enfermos, los mendigos. Y ahí estaba ubicado justamente Bartimeo. Bartimeo no veía y Bartimeo estaba pidiendo. Bartimeo no podía transitar el camino. Bartimeo tenía que estar junto al camino. Ahora, miren lo interesante de este relato. Versículo 47. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es interesante que Bartimeo de alguna forma, en algún momento, había escuchado acerca de Jesús. No podía ver, como cita el versículo 46, pero sí Bartimeo podía escuchar. Ustedes saben esa frase, ¿no? Que aquel que tiene padecimiento de alguno de los sentidos agudiza o profundiza los otros. Y Bartimeo tenía una gran capacidad para escuchar. Y Bartimeo se dio cuenta de que ese día en Jericó algo importante sucedía. Eran muchos pasos, era mucha gente hablando, había mucha gente dialogando, y Bartimeo se dio cuenta de que algo importante estaba sucediendo. Pero Bartimeo, más allá de ver que algo importante, y digo ver por un sentido específico, ahora lo vamos a tratar, él comenzó a descubrir de que el que venía era Jesús. Él clamó el versículo 47 por Jesús, pero dice de que el versículo 48, y aquí viene algo interesante, alguien que está pidiendo para que lo ayuden, alguien que está clamando, que es ciego y que además mendiga, que está pidiendo porque no tiene. Y uno pensaría de que todos los que estaban al lado de Jesús tomarían la decisión de tratar de ayudar a esa persona. Sin embargo, el versículo 48 dice que la actitud de la gente que iba con Jesús fue la siguiente. Y muchos, ¿qué hicieron? Lo reprendieron para que se callara. Es interesante porque uno
inmediatamente pensaría de que toda la gente fueron facilitadores para que Bartimeo llegara hasta Jesús. Y Jesús también pudiera llegar a la vida de Bartimeo y suplir esa necesidad. Sin embargo, la Biblia dice de que muchos lo reprendían, y no solamente lo reprendían, sino que le decían que se calle. No es el primer incidente de los seguidores de Cristo que toman esta actitud. No es la primera vez. Ustedes recuerdan en San Marcos también que los padres llevaban los niños a Jesús. ¿Y la actitud de los discípulos cuál fue? ¿Eran facilitadores o le impidieron de que lleven los niños a Jesús? Jesús le tuvo que llamar la atención y decirle, miren, si ustedes no aprenden de esto, no van a entrar al reino de los cielos. Y Elena de White y los comentadores relatan de que en la muchedumbre generalmente se veía siempre la misma escena. Era Jesús y al lado de Jesús los discípulos más cercanos de Jesús. Eso que ustedes conocen, ¿no? Pedro, Juan, ahí al lado. Más atrás venían el resto de los discípulos. Y más atrás, en la muchedumbre, venían los que habían sido sanados. Y más atrás venían aquellos que querían ser sanados o que necesitaban de Jesús. En este caso, los comentadores concuerdan de que los que reprendieron a Bartimeo fueron los mismos que reprendieron a los padres que traían a los chicos a Jesús. O sea, fueron los discípulos. Y uno cuando piensa en esto dice, ¿acaso los discípulos no eran los facilitadores de Jesús? ¿Acaso los discípulos no eran los que tenían que estar pendientes de las necesidades de las personas e iban llevando el bien a los que necesitaban? Y más allá de eso, yo me pongo a pensar en mi persona y en mi responsabilidad. Porque a veces, acá está hablando de líderes, y fueron los líderes los que no fuimos facilitadores. Gracias a Dios que el versículo 48 no termina con la actitud de los discípulos, sino que el versículo 48 dice, pero Bartimeo gritaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y es interesante que frente a la negativa de los discípulos, de los seguidores, de los líderes del Señor, Bartimeo tenía tan clara su visión, porque aunque era ciego, como dicen hoy en día, la tenía clara, veía bien, veía que la única posibilidad para él en su vida era Jesús. Bartimeo, aunque era toda oscuridad y ceguera, Bartimeo se dio cuenta de que su única oportunidad en la vida estaba en Jesús. Y más allá que algunos fueron impedimentos, Bartimeo seguía clamando por Dios. Versículo 49. Esto que define San Marcos es extraordinario, porque el versículo 49 dice que Jesús hizo algo. Versículo 49 dice, y Jesús se detuvo. Es interesante que Jesús, el dueño del universo, y cuando hablamos de grande, no hablamos solamente de grande, de que es poderoso, sino de que es grande en lo que le toca administrar como universo, en lo cual uno se pone a pensar y dice, ¿qué soy yo? Como dice el salmista, ¿qué es el hombre? ¿Qué somos en Argentina? ¿Qué somos en Sudamérica? ¿Qué somos en la tierra frente a la magnitud del universo? Nada, nada, nada. Ese Dios grande que tiene tantas cosas para velar, administrar y coordinar, se detuvo ante la necesidad de Bartimeo. Dentro de las 3 primeras personas que pisaron la luna estaba Neil Armstrong, comandante del Apolo 11. Y anoche estaba mirando algo en el cual él hizo una declaración que a mí me llamó la atención. Él dijo, desde acá, la Tierra entra en mi pulgar. Desde aquí, la Tierra entra en mi pulgar. A lo lejos veía la Tierra. ¿Qué es? Nada. Ese Dios del universo ahora toma la decisión de detenerse ante la necesidad de Bartimeo. Ese Dios del universo
toma la decisión de detenerse ante la situación de alguien que está padeciendo. Ese Dios del universo ahora toma la decisión de detenerse ante la vida de alguien que necesitaba. Y ese Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy. Y toma la decisión de detenerse ante nuestra vida, aunque algunos reprendan para que se callen, para que no clamen por Dios. Sin embargo, ese Dios que los discípulos creían que habían tantas cosas, que la agenda de Jesús era tan grande, que había tantas situaciones que atender, que no había tiempo para atender a Bartimeo. Y en la agenda de los discípulos, claro, Jesús no le daba el tiempo para atender a un ciego. Sin embargo, Jesús, dice el versículo 49, se detuvo. Y es el mismo Jesús que continúa deteniéndose en la vida de cada uno de nosotros, porque para Dios seguimos siendo importantes. Para Dios seguimos siendo lo más importante de este universo. Jesús se detuvo y le dijo, llámenlo. Y el versículo 49 dice que fueron y lo llamaron al ciego y le dijeron, anímate, levántate, que Él te está llamando. Bueno, eran los mismos discípulos que por lo menos tenían una virtud. La virtud era que eran muy obedientes. Porque solamente Jesús le dijo, vayan y llámenlo, y todo lo que habían pensado y todo lo que habían dicho cambiaron automáticamente. Inmediatamente fueron y le dijeron a Bartimeo, levántate, ponete de pie y te animamos. Evidentemente, aceptaban rápido las directivas del Señor. Una virtud. En otros casos les costó más, pero en este fueron muy rápidos. Y dice que Bartimeo, cuando escuchó esto, versículo 50, arrojó su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. En esta frase de Bartimeo se refleja la actitud del cristiano cuando recibe la invitación de parte de Dios. Es interesante que el relato es parecido al llamado que Dios le hizo a Zaqueo. Dice que deprisa Zaqueo reaccionó. Aquí el versículo 50 dice de que arrojando su manto se levantó de un salto y fue a Jesús. La traducción más cercana sería de un brinco, de un salto. Y recién dije lo de los discípulos. Uno se pregunta, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando Jesús nos invita? Porque claro, a Bartimeo lo invitó para que vaya hasta donde estaba Jesús. En la antigüedad, el manto o la capa, como figura en tu Biblia, era algo distinto a las capas que nosotros conocemos hoy en día. La capa de la antigüedad era diferente a lo que muchas veces usan las damas, ¿no? Era distinta. Bartimeo, lo único que tenía, la única propiedad que tenía era su capa. Como el clima durante el día son muy altas temperaturas y de noche baja estrepitosamente, la capa lo que hacía era, de día les ayudaba a hacer una especie de colchón, donde sentarse. Pero de noche era el lugar donde tenía para refugiarse del frío. La ley de Moisés decía de que cuando alguien era deudor de otro, uno podía embargar diferentes cosas. Le podía embargar tierras, le podía embargar el ganado, podía embargar a los siervos, a los empleados, pero había una cosa que dice la ley de Moisés que no se puede embargar. Y lo que no se podía tocar era la capa. Porque la capa era el objeto de necesidad primaria que toda ley amparaba para que la persona la pueda tener. Ahora, cuando Bartimeo escucha que Jesús lo está llamando, San Marcos destaca este aspecto porque dice, Bartimeo no solamente reaccionó rápidamente, sino de que Bartimeo reaccionó rápidamente y tiró la capa y se fue hacia Jesús. Como diciendo, yo no voy a necesitar de aquí en más la capa, sino que cuando vaya Jesús, Jesús va a suplir todas mis necesidades. Y no me importa dejar esto porque cuando tengo a Jesús, tengo absolutamente todo. Bartimeo arrojó su capa porque se dio cuenta que la capa no era lo importante. La capa no era lo importante. Lo importante
era estar con Jesús. Tengo un gran amigo que él desde hace años siempre tiene la misma frase. Y él dice, todo sin Jesús es nada, pero nada con Jesús es todo. Y cuando yo me puse a leer la historia de Bartimeo, me di cuenta de que Bartimeo aplicó esa frase. Lo único que tenía Bartimeo de su propiedad era la capa. Después estaba todo el día mendigando. Sin embargo, cuando Jesús lo llamó, Bartimeo rápidamente salió al encuentro de Jesús y no pensó, ¿qué pasa si cuando voy a Jesús, Jesús no me sana? ¿Qué pasa si después de esto no recupero la vista? ¿Dónde vuelvo a ubicarme en el lugar para pedir? Van a haber otros que van a tener lugares más privilegiados. ¿Qué va a pasar con mi capa? Bartimeo no pensó en esto. Porque Bartimeo pensó que si Jesús me llama, Jesús satisface todas mis necesidades. Bartimeo se dio cuenta de que si era Jesús el que lo estaba llamando, él no iba a necesitar capa, ni iba a necesitar estar mendigando. Y yo me pregunto hoy, después de este incidente, ya entrado el 2009, no sino el 2014 y fines del 2014 y 2015, como decía Orlando, ¿será de que yo tengo tan claro esa visión de Bartimeo, que aunque era ciego, tenía muy claro el concepto? Si yo estoy cerca de Jesús y estoy con Jesús, no voy a necesitar ni la capa ni mendigar. ¿Y será de que yo hoy siento y razono que si estoy con Jesús no voy a necesitar absolutamente nada? Que Jesús es el que cumple y cubre todas mis necesidades. El relato bíblico dice de que salió y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, el versículo 51, Jesús ahora, frente a Bartimeo, uno pensaría, claro, está frente a Jesús y ya va a recuperar la vista. Sin embargo, el versículo 51 dice que Jesús le dijo, ¿qué quieres que hagas por ti? Y obviamente, ¿qué le respondió el ciego? Claro, que recuperara la vista, si para eso fue, si para eso estaba insistiendo. Ahí me quedé pensando por qué Jesús le preguntó, porque Bartimeo ya había dado muchas muestras de reconocimiento sincero a Dios. Estaba pidiendo, clamaba por Dios, le dijeron que se calle, siguió pidiendo por Jesús, ahora lo llamó Jesús no directamente, sino que Jesús lo llama a través de los discípulos. Y en este aspecto destaco lo siguiente, no siempre Jesús nos habla en forma directa, muchas veces nos puede estar hablando e invitando a través de un hermano de iglesia, a través de alguien que da la escuela sabática, a través de alguien que está organizando alguna actividad en la iglesia, a través de alguien que está cantando. Dios nos está llamando de diferentes formas. No es el llamado de forma directa siempre. Y aquí Bartimeo recibe el llamado de los discípulos que le dicen, Él te está llamando. Él va. Y ahora cuando va Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Parecía obvio. Parecía obvio. Y Bartimeo dice que recupere la vista. Te pregunto, ¿era obvio que Bartimeo era ciego? ¿Era obvio que Bartimeo era ciego? ¿Era evidente que Bartimeo era ciego? ¿Sí? ¿Cómo ustedes hubieran reconocido que Bartimeo era ciego? Hoy en día, ¿cómo reconoceríamos que alguien es ciego? Por la mirada, por cómo se mueve. ¿Qué más? El bastón blanco. ¿Qué más? Siempre va acompañado de alguien. ¿Ser humano o animal? ¿Qué más? Dicen que tengo un amigo que me operó en Mendoza de la vista y quizás por eso me impacta tanto la historia de Bartimeo. Entonces él me decía, los ciegos tienen la característica de que nosotros miramos y cuando nos miramos en forma directa y tratamos de colocar nuestra vista en el rostro o en el agente emisor de la otra persona, que obviamente es la boca. Sin embargo, el ciego no es que te mira torcido porque esté enojado,
Dice, te mira torcido sencillamente porque él tiene que enfocar al agente emisor del otro con su oído. Entonces no es que te esté mirando torcido, está actuando normalmente como es él. Pero miren cuántos elementos han mencionado ustedes que las personas podemos identificar a un ciego. Sin embargo, el registro bíblico dice que cuando esa persona se presentó ante Dios, Dios le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Como que Jesús no sabía. Yo creo que sí sabía. Sí sabía, porque Él conoce todo. Ahora, los comentadores dicen de que justamente Dios le preguntó a Bartimeo qué quería que le hiciera para que Bartimeo hiciera una declaración de fe más en el poder de Dios. Es de la misma forma que nosotros cuando venimos al culto de oración, oramos y decimos, yo quisiera orar por esta situación. ¿Acaso Dios no la sabe? Sí la sabe. Sencillamente es que con mi expresión y mi afirmación, yo estoy haciendo una declaración de fe de que Dios tiene poder por encima de esa situación. En algunas iglesias tienen una especie de cofre y anotan los pedidos de oración. Y yo a veces veo eso y digo, ¿será de que Dios no conoce? Sí conoce. ¿Pero qué estoy haciendo? Estoy haciendo un acto de fe, de decirle a Dios, Señor, quiero declararte esta situación y tú tienes poder por encima de ella. Cuando vas a tu hogar y orás por una situación específica de tu vida o de tu familia, ¿por qué se lo contamos a Dios? Él ya lo sabe. Si Él conoce el lugar que transitamos, Él conoce hasta la cantidad de cabellos que tenemos. Sencillamente porque estamos haciendo una declaración de fe. Y Bartimeo en esa declaración de fe le dice a Dios, Rabí o Señor, que yo recupere la vista. Y el versículo 52 termina el relato y dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recuperó la vista y le seguía a Jesús, ¿por dónde? Por el camino. Es interesante que comienza el relato diciendo de que él mendigaba junto al camino. Bartimeo no podía transitar con los que aparentemente eran sanos y estaba mendigando. Ahora se encuentra con Jesús y al encontrarse con Jesús, primero Jesús suple su necesidad y en segundo lugar ahora Bartimeo camina y sigue a Jesús en el camino. Dos conclusiones rápidas. Primero, Jesús es el que puede satisfacer todas y cada una de tus necesidades en esta mañana. Segunda, cuando conocemos a Jesús, inmediatamente, como consecuencia, seguimos a Jesús por el camino. Y dice el relato del versículo 52 que Bartimeo seguía a Jesús por el camino. Libro de Hechos de los Apóstoles dice que los cristianos eran conocidos como cristianos y también eran conocidos como los seguidores del camino. Y vez tras vez repite el libro de Hechos de los Apóstoles que discutían acerca del camino, que hablaban acerca de la doctrina del camino, que hablaban acerca del hacedor del camino, porque finalmente el Evangelio dice que Jesús les transmitió la siguiente frase: yo soy el camino, la verdad y la vida. Los cristianos eran conocidos como cristianos o como seguidores del camino. Quiera Dios que en esta mañana nosotros, en nuestra vida, podamos tener algunas seguridades como las que tuvo Bartimeo. Que lo podamos confirmar. Es el último sábado del año y antes de iniciar un nuevo año lleno de expectativas, de planes, de desafíos, que Jesús sea el centro de nuestras vidas. Como afirmación lo sabemos. Ahora Bartimeo sabía de que Jesús era el centro de su vida como una cuestión racional, pero también en la práctica. Para Bartimeo no había nada más importante que Jesús. Estuvo dispuesto a dejar todo lo que tenía, que era su humilde capa, sabiendo de que si estaba con Jesús, ya no iba a necesitar esto. En segundo lugar, la segunda conclusión sería, como consecuencia los cristianos cuando nos encontramos con Jesús, ¿qué hacemos? Somos seguidores de Jesús. Somos seguidores de Jesús.
Y lo tercero, aquellos que tenemos alguna cuestión de situaciones físicas, alguna deficiencia. Si en el presente no alcanzamos a obtener la solución total, la palabra de Dios dice de que cuando Cristo venga, nuestras capacidades o nuestras deficiencias físicas van a ser restauradas en su totalidad. Yo veo a varios con anteojos y por ahí uno se identifica más. Y Bartimeo era uno de los dos tipos de ciego, y con esto concluyo, que más dolorosamente llevan su enfermedad. Hoy en la actualidad, como en el pasado, hay ciegos que son ciegos de nacimiento y hay ciegos que por alguna situación de la vida han perdido la visión. De las dos palabras en griego, la palabra que se utiliza para identificar a Bartimeo es del ciego que, habiendo visto una vez, ahora dejó de ver. Y el que vio y dejó de ver es más doloroso, porque él está acostumbrado a registrar los colores, él está acostumbrado a registrar diferentes imágenes de esta tierra. Y de repente un día todo se puso negro. Pero la palabra del Señor nos indica de que el día cuando estemos con Jesús, ustedes y yo, no solamente disfrutaremos de la eternidad, sino que también la vamos a hacer en una perfección y completa paz, pero también armonía física. Y recuperaremos aquellas cosas que quizás en la tierra padecemos. Que Dios nos bendiga, que podamos seguir abrazados de nuestro Dios, sabiendo de que Él es la solución, Él es la respuesta, Él es nuestra única solución a nuestras necesidades, y ese Dios del universo quiere y está dispuesto a detenerse, como lo hizo con Bartimeo, para ayudarnos. Que Dios nos bendiga.